Hola, ¿qué tal mis hermanos? Espero que todos se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a su podcast Encarcelados en su episodio número 332. Como lo comentaba hace una semana, ya estamos en la recta final del año. Y el día de hoy estaremos leyendo los capítulos 11 y 12 de la primera carta a los Corintios. Tenemos una lectura bastante interesante con respecto a estos dos capítulos, empezando con el capítulo número 11. Vienen instrucciones específicas de Pablo a los corintios acerca del decoro en el culto. Por ahí hay una situación con respecto al cabello, al velo que deben llevar las mujeres y a la jerarquía que el Señor impuso con respecto al hombre y a la mujer dentro de la iglesia. Son instrucciones muy específicas que Pablo da a Corinto en ese tiempo, de acuerdo a lo que ellos están viviendo y de acuerdo a las situaciones que ellos estaban teniendo dentro de la iglesia de Corinto. Eso con respecto al decoro en el culto. Un poquito más adelante en el capítulo 11 se nos describe la cena del Señor y es una porción importante porque para este punto los corintios tenían problemas con respecto a su perspectiva de la cena del Señor. Pablo les corrige esta perspectiva e incluso hay una llamada de atención fuerte por parte de Pablo. Se ha convertido la cena del Señor en una celebración que no tiene nada que ver con lo que Jesús estaba ordenando. Por ello Pablo les describe paso por paso y letra por letra cómo el Señor Jesucristo fue que hizo la primera cena del Señor y con qué actitud deben de tomar esta ordenanza. No es cualquier cosa y por ello Pablo les hace llamadas de atención bastante fuertes con respecto a la manera en la que ellos celebraban la cena del Señor. No nada más les llama la atención, sino que les deja las instrucciones específicas de cómo tiene que ser. Y aparte de estas instrucciones específicas les deja una advertencia de qué es lo que puede pasar si ellos toman la cena indignamente. Pablo es muy claro, es muy puntual, puesto que esta ordenanza es de suma importancia para la vida cristiana. Es algo que el Señor Jesucristo nos dejó como un legado, es decir, que nosotros lo tenemos que hacer, no es algo como meramente opcional, es algo que el Señor Jesucristo dejó como una ordenanza y no es nada más hacerlo por hacerlo, sino que hay instrucciones y ciertas pues sí, ciertos lineamientos que se tienen que seguir al hacer esta cena del Señor. Pablo es muy específico con los corintios con respecto a esto y bueno, esto nos sirve también a nosotros como una pauta para que nosotros podamos celebrar también esta ordenanza en nuestras iglesias. Un poquito más adelante en el capítulo número 12 se nos describen los dones espirituales y es un capítulo que es muy rico en cuanto a su contenido, pero que sí tenemos que leer con cuidado. Los dones espirituales son aquello que el Señor, el Espíritu Santo, nos entrega para poder servir a su iglesia. Entonces Pablo hace diferentes analogías, por ejemplo la del cuerpo, diciendo que cada uno tiene una función de la misma manera que cada miembro del cuerpo tiene una función. Entonces Pablo hace esta clase de analogías para describirnos la función de los dones espirituales dentro de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. En estas analogías podemos ver la infinita sabiduría de Dios al repartir estos dones, puesto que se nos dan ciertas funciones o ciertas actividades que tenemos que realizar con respecto a los dones que hemos recibido. Es una lectura sin lugar a dudas pues bastante rica, bastante interesante de leer y que vale la pena estudiar más a fondo. Un poquito más adelante les comentaba, hace Pablo esta analogía de los dones con respecto a los miembros del cuerpo y creo que es una manera muy acertada de ilustrar esta parte de las funciones del cuerpo con respecto a los dones que el Espíritu Santo ha entregado a su iglesia. Sin más, mis hermanos, pues les animo a que continuemos con esta lectura. Pues estamos ya en la recta final del año y por ende también estamos en la recta final de la lectura de la Biblia. Los felicito, el haber llegado hasta acá pues no es cualquier cosa y bueno, les animo para que terminemos el año con este reto. Muchísimas gracias por sintonizarnos, por seguirnos viendo y bueno, sin más me despido. Muchísimas gracias.